Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy por fin traigo Clapton Tone, cómo conseguir el sonido de Eric Clapton con John Mayer solo con una guitarra y un amplificador. Sin pedales, sin trucos, sin edición, nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tengo aquí el amplificador y vamos a ir sacando el sonido a tiempo real, no en directo, sino a tiempo real. Vamos a ir jugando con los controles de volumen, tono, etcétera, hasta conseguir el sonido de Clapton. Vamos a empezar. Ahora mismo tengo todos los controles a la mitad, así que este es el sonido que tiene con el pitch pickup. Vamos a empezar por el volumen, vamos a añadirle más ganancia. Ya suena, ya suena bien. Estos amplificadores, casi con cualquier ecualización, suenan bien, pero tiene dos controles en concreto que hacen que el sonido varíe más, que son la presencia y los medios. Esa es la clave para controlar este amplificador. Vamos a seguir, por ejemplo, ahora con los bajos. ¿Veis que suena ahora mismo? Quizás no lo notéis, pero retumba mucho. Vamos a bajarle un poco. Quizás vamos a ponerlo al 3. Me gusta ahí. Luego haremos la prueba con la 335, ya que Eric Clapton usaba muchísimo esta guitarra cuando tocaba en Cream, pero ahora me estoy centrando sobre todo en este disco de aquí. En ese disco estoy intentando sacar ese sonido, ¿vale? Oh, yeah. Es que suena ya increíble, tío. Vamos a jugar con los agudos. Ahora es el turno de los agudos. A ver si Clapton usaba más o usaba menos. He estado escuchando todos estos días ese disco en concreto y él tenía un sonido bastante fino. Yo creo que él usaba agudos, ¿vale? Vamos a subirle agudos. Al 8. Vamos a dejarlo de momento ahí porque influye la presencia y los medios, ¿vale? Por cierto, el domingo subiré para los miembros del canal un especial de leaks de Clapton, así que si lo quieres ver, pues te puedes hacer miembro pinchando en el enlace que hay por aquí. Vamos a seguir. Creo que el siguiente paso debería ser presencia, porque Clapton usaba muchísima, creo. Esto es al 0, ¿no? Vamos a subirla al 8. Bueno, a mí me gusta ahí, creo que se asemeja bastante. Y ahora este es el control que realmente da el toque final, la guinda del pastel, los medios. Si lo bajas y lo subes, vais a notar muchísimo cambio. Lo he bajado. Siempre aclaro
que estos amplificadores, cuanto más subas el control de cual sea, bajo, presencia, agudo, medio, le va a añadir una ganancia extra al sonido. Es muy importante recordar eso. Ahora mismo hemos bajado en los medios y ha bajado un poco, se nota que ha bajado un poco como la saturación. Oye, pues me gusta así bastante. Voy a subirle ahora a los medios bastante para ver el contraste que hay. Ahora estaba al 2, ahora está al 2, vamos a ponerlo al 8. Yo creo que la clave va a estar entre el sonido de antes y el sonido de ahora. Ni tanto ni tampoco, vamos a dejarlo a la mitad. Un poco más porque... Ups. Un poco más porque me ha gustado ahora con medio. Bueno, aquí tenéis la ecualización. Así se ha quedado, creo que este sonido va fantástico. Vamos a volver al principio, no voy a hacer el vídeo desde el principio, pero voy a bajarle un poco la saturación. Creo que así se asemeja más al sonido de ese disco, ¿eh? Alright, que no se olvide, el domingo voy a hacer un especial de Clapton solo para miembros. Vamos a coger la 335 para ver qué tal el contraste de guitarras. Para terminar este vídeo vamos a hacer el Woman Tone. Ya sabéis, bajo este tono al máximo, ambas pickups seleccionadas, y vamos a subir un poco la saturación.
Hay que tocar suave para, si quieres realmente conseguir el sonido que Clapton tenía usando el One Man Tom, no tienes que tocar fuerte con la mano derecha. ¿Veis? Mira. Sin embargo, si lo haces suave, y ahora fuerte. Ok, amigos, pues hasta aquí la lección de hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo quiero hablar de recursos para hacer solos si no eres un guitarrista que toques especialmente rápido, qué cosas puedes hacer y qué trucos puedes hacer para que suene rápido, o recursos, ¿vale? Así que si no lo queréis perder, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver los demás vídeos que hice del Burst Tone o Burst Tone, aquí os dejo una lista de reproducción donde hablo de Jimmy Page, de Paul Kossoff y hoy de Eric Clapton. Así que muchísimas gracias, amigos, un saludo y hasta la próxima. Chao.